Bueno, como siempre, buenas, ¿qué tal todos? Espero que estén bien. Bueno, lo que voy a hacer el video a continuación es, entonces, del final número 3, válido para todas las comisiones, y el ordenamiento de vectores por el método de la burbuja o bubble sort. Entonces, arrancamos con dibujitos, como siempre, para que sea más sencillo, ¿no? Entonces vamos a sacar esto de acá. Dibujito del final número 3. ¿Qué tenemos en el final número 3? Bueno, tenemos ahí que el autor dice 4 vectores, código de medicamento, nombre genérico, precio unitario y stock. Hago los dibujitos porque me parece muy sencillo luego pasarlo al álgebra. Hay que migrarlos al álgebra del lenguaje C para que la máquina lo pueda procesar. Por supuesto, si tengo una base de datos, voy a tener que tener movimiento, si no, ¿para qué quiero la base de datos? Y dice el autor que los movimientos están compuestos por nombre genérico, yo utilizo minúscula cursiva, la cantidad y la obra social, que afortunadamente son números enteros de 1 a 20. El fin, todo programa tiene que tener un fin porque debe de ser convergente, es con NG, nombre genérico, PPPP. Pero además de eso, como me pide la facturación para cada obra social y son 20, no voy a generar 20 nombres de fantasía, sino que tengo que diseñar. Ahí en azul lo escribí, para cada obra social, que ya dijimos que son de 1 a 20, un vector que llame imp obra social, o sea, importe de la obra social. Con lo cual, a la obra social número 1 le corresponde el dinero depositado en la posición número 1 del vector imp obra social. Entonces, bueno, ahí tenemos el esquemático sobre el cual vamos a escribir el álgebra para que la máquina lo pueda ejecutar en lenguaje C. Por supuesto, el viejo y querido diagrama de Chapin. ¿Se acuerda del diagrama de Chapin? Al principio de todo, si yo me olvidé de algo, usted lo agrega, ¿no? Hay que definir todas las variables. Int i, int stock, que son 500, y la obra social, que son 20. Como char puse código de medicamento y nombre genérico, que son 500. Y como flotante, por allá en la punta, puse flotante el precio unitario, que es un vector de 500, y el importe total. Muy bien. Si me olvidé de alguna variable, usted la inicializa. Cargo la base de datos con un for porque sé que son 500, ¿ve? Ahí cargo una posición a continuación de la otra, por lo tanto, los vectores se cargan uno a continuación del otro, valga la redundancia, cada valor uno a continuación del otro, en forma compacta, no dispersa, ¿correcto? Entonces ahí cargué, fíjese, código de medicamento, nombre genérico, precio unitario y stock. Y en azul cargué las obras sociales que van de 1 a 20, por eso pongo igual ahí, ¿ve? Que pongo igual ahí, porque va de 1 a 20 y va de 1 a 20. Y el importe de la obra social lo seteé en 0, para que no transporte valores de otros procesos. ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice hasta allí? ¿Qué es toda esa álgebra? Esa álgebra es ese dibujo que están ahí. Es ese dibujo, el negro y el azul. Todo ese dibujo es esta álgebra que está acá. Lo migré, o lo cambié, o lo mudé al álgebra de acuerdo al C++.
siempre hago los dibujos para aclarar el asunto, para que quede más claro. Por supuesto, como siempre, ¿no es cierto?, vienen los movimientos. Como dije antes, ¿para qué quiero una base de datos si no la voy a usar? Los movimientos, dice el autor, están compuestos por nombre genérico, cantidad y obra social. El fin del proceso es con nombre genérico igual a PPP. Como digo siempre, en los movimientos tiene que haber una variable que coincida con el nombre albergado, guardado en alguno de los vectores. Y en este caso es nombre genérico. Y como digo en las comisiones, no voy a entrar a comprar el filtro de mi BMW a una verdulería, porque seguramente el verdulero en su base de datos me va a decir, ese producto no lo tengo. Entonces hay que ser coherente. Allí, si esto es así, se genera un lazo imaginario y surge el valor del índice, ¿ve? El valor del índice es común a toda la base de datos, porque esta se guarda ordenada. ¿Qué significa esto? Que a ese nombre genérico le corresponde este código de medicamento y en la misma posición el precio unitario y en la misma posición el stock. Porque todo se guardó uno a continuación del otro en forma compacta. ¿Correcto? Entonces en los movimientos, que quede claro, tiene que haber algo común ahí arriba. Volvemos al diagrama de Chapin y al álgebra. Leo nombre genérico. Si es distinto de PPPP, bueno, tengo que leer el resto de la información. Fíjese que los movimientos tienen nombre genérico, cantidad y obra social. Entonces vuelvo acá, leí nombre genérico y cuando superó el filtro while leo la cantidad y la obra social. Ya estoy en condiciones de buscar el nombre genérico en la base de datos. ¿Cómo lo busco? Con el motor de búsqueda secuencial. El motor de búsqueda secuencial empieza aquí y termina con el if, a ver si lo encontró o no lo encontró. Entonces, el motor de búsqueda secuencial se lee de la siguiente manera. Si el nombre genérico es distinto al del vector y todavía tengo datos, incremento i. Pego la vuelta. Si es distinto del vector y todavía tengo datos, incremento i. Y queda en ese rulo, caminando al vector nombre genérico. Cuando sale del rulo, el sistema no sabe si lo encontró, esto se hace igual, o si no lo encontró y se me acabó la base de datos y vale 501. Para lo cual agregamos un if abajo, ¿ve? Ahí tenemos un if. Muy bien. ¿Será que encontré al nombre genérico? Entonces, ¿será que lo encontré? ¿Que se hizo igual en la posición i? ¿Será que lo encontró? Si es falso, el medicamento es inexistente, o lo que sea, lo que usted esté procesando, no existe. En esta instancia, i seguramente quedó en un valor de 501. Pero si lo encontró, hay proceso, ¿ve? El proceso que hay. Entonces, ¿qué sucede? Se hace la venta, pero se hace la venta siempre y cuando tengo el stock suficiente, para lo cual pongo ese filtro if ahí y digo stock sub i, porque encontré con i,
es mayor o igual que Kant. Ojo, Kant lo tuve que haber leído, ¿no? ¿Ves que ahí lo leí? Pues si no lo leí, chao, se cuelga la máquina porque dice, ¿qué es esto? Si sale por falso, bueno, es como el final del banco. Stock insuficiente en este caso. En el caso del banco, ¿qué decíamos? Fondos insuficientes. Muy bien. Entonces, si fuese verdadero, lo primero que hace, al igual que el banco, es actualizar el stock. ¿Ve? Stock subí menos cantidad. Y el importe que factura en el ticket es la cantidad por el precio unitario subí. ¿De dónde sale el precio unitario subí? De la base de datos que usted cargó. Usted cargó la base de datos. Entonces, ¿de dónde sale el precio unitario? De la base de datos. Entonces ya está en condiciones de informar el punto número 1. El nombre del medicamento es tal, nombre genérico subí, y el importe total es importe total. Este importe total va a impactar en el importe total que hay que pagarle a la obra social, ¿ve? Importe, obra social, obra social. ¿Leí obra social minúscula cursiva? Sí, lo leí por acá. Ahí está, ¿ve? Atención que todo lo que yo use en el proceso lo tengo que haber leído previamente, si no lo leí estoy frito. Entonces, importe obra social es lo que tenía de antes, importe obra social sub OS que va de 1 a 20, más imp T, que es el producto de Kant por precio unitario sub I. Muy bien, entonces ahí leemos, habiendo hecho todo ese proceso, leemos nuevamente el nombre genérico, sube o burbujea para arriba, se fija si el nombre genérico es distinto de PPPP, lee la cantidad, la obra social y se pone en marcha nuevamente el motor de búsqueda secuencial. Secuencial porque va uno detrás del otro. Busca un elemento detrás del otro, empezando siempre desde la primera posición. I igual 1, ¿ve? Y ahí de nuevo empieza todo el proceso, a buscar allá en la base de datos, a ver si se genera ese lazo imaginario. Muy bien. Este es el punto 1. El punto 2 del final pide los medicamentos con existencia nula. Los medicamentos con existencia nula es como si usted no tuviera fondos en el banco, ¿no? Entonces, recorre el vector stock y si es igual a 0, informa el nombre genérico del medicamento, porque quedó con stock 0. Y después pide, como punto 3, la obra social y el importe que hay que girarle a la obra social. Entonces ahí puse doble tabulación, así queda bonito. Y digo, de for igual 1 hasta 20, en paso de A1, siempre utilicé en los for la letra I, ¿ve? For I también para el motor de búsqueda, para ingresar allá en el motor de búsqueda, etcétera, etcétera, para no gastar memoria. Usted quiere usar T, Q, P, J, lo que sea, anda lo mismo. Entonces, obra social y que es de 1 a 20 y el importe de la obra social que quedó en el vector que tiene 20 posiciones. Y eso es entonces el punto número 3. Bueno, en esta misma clase, continuando con la clase, estamos viendo ordenamiento de vectores. El algoritmo que voy a dar es el de burbuja, bubble sort, ¿ve? Bubble sort. Bueno, lo primero que expliqué cuando di el sistema de bubble sort y ahí esas ecuaciones algebraicas, que ahora no puedo hacer el malabarismo porque tengo que sostener el celular, no tengo director de cámaras,
Entonces no puedo hacer el malabarismo a ver si me sale con los dedos. Yo no puedo cambiar el dato 1, dato 2 haciendo así, tac. Vamos de nuevo. Si yo quisiera ordenar de menor a mayor y el dato 2 es más chico y este más grande, quiero pasar este arriba, no puedo hacer así, tac, porque como la memoria es destructiva, en el momento que paso el dato 2 arriba, chau, maté al dato 1, otra vez, porque la memoria electrónica es destructiva. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Un auxiliar. ¿De qué tipo es el auxiliar? Del mismo tipo del dato 1 y del dato 2. Si son valores enteros, el auxiliar será de tipo entero. Eso en el algoritmo después habría que hacerlo, ¿correcto? Entonces, la primera ecuación, salvar el dato 1 en auxiliar. La segunda ecuación, el dato 2 pasa arriba, matando al dato 1, pero no me importa porque lo salvé en el auxiliar. Y la ecuación 3, lo que contiene el auxiliar, que es el dato 1, pasarlo a dato 2. Escrito algebraicamente es así, ¿ve? Auxiliar igual a dato 1 pasa a dato 2 y dato 2 se hace auxiliar. Y ahí hice el cambio. Necesito esa modalidad porque si no pierdo el dato, lo mato cuando le pongo 1 encima, porque la memoria es destructiva. Como siempre digo en todas las comisiones, nada mejor que un ejemplo antes de ver el algoritmo en general. Supongamos que tengamos este vector, B. Bueno, fíjese, yo ahí empecé con la posición 0, no importa, si usted quiere la posición 1, es lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 o 0, 1, 2, 3, 4. Fíjese el vector original, 8, 3, 5, 1, 7, absolutamente desordenado. Entonces, acá puse yo primera pasada del for, ahora vamos a ver qué for. En la primera pasada del for, compara los dos primeros valores, ¿ves? Los dos primeros valores ahí. Obviamente 8 mayor a 3, 3 pasa arriba, 8 pasa abajo. Listo, ya se hizo el cambio. Lo demás queda así hasta que progrese el for. En la segunda columna, el índice del for progresó y compara el 1 contra el 2. El 1 contra el 2 hace el cambio, 5 pasa arriba, 8 pasa abajo. Y no hacen más movimiento. Cuando pega la vuelta, el índice progresa, ¿no es cierto? Compara al 1 contra el 8, el 1 pasa arriba, el 8 pasa abajo. Y para finalizar, compara el 7 con el 8, el 7 pasa arriba, el 8 pasa abajo. Quiere decir que en la primera pasada del for, el último elemento ya quedó ordenado. Entonces, no lo quiero tocar más ahí. Por lo cual voy a poner una variable de acortamiento del vector, así va más rápido. No quedó ordenado, ¿ve? 3, 5, 1, 7, 8, no quedó ordenado de menor a mayor. Entonces necesito ejecutar el for de nuevo. Toma el último vector y dice 3, 5, 1, 7, 8. Bueno, el 3 y el 5 no permuta. Pero sí permuta el 1 con el 5. Sigue caminando y queda 5, 7 y 8. Y en la segunda pasada quedan ordenados los dos últimos, el último y el anteúltimo. Entonces esto hay que eliminarlo luego para no perder tiempo y hacer el vector más corto. En la tercera pasada del for, tomando este vector como referencia, usted fíjese que compara el 3 con el 1. Entonces el 1 pasa arriba y el 3 pasa abajo. Luego compara el 3 con el 5, no pasa nada, el 5 con el 7 no pasa nada, el 7 con el 8 no hay intercambio, quedó ordenado ahí. Pero, ¿qué sucede? Para que no vuelva a repetir todo esto al Pepe tontamente, porque eso
lo que quiero hacer es evitar la repetición una vez que esté ordenado para no perder el tiempo. Tengo que poner un detector de repeticiones o de ordenamiento. Entonces, ahora sí voy a apelar a una función que no habíamos visto, que es el do while. ¿Ve? El do while. El do while, ahí escrita do while con su condición, es una función que se ejecuta al menos una vez. ¿Por qué una vez por lo menos? Porque la condición está abajo. Al estar la condición ahí abajo, se ejecuta toda esta sentencia al menos una vez. Y después recién evalúa la condición. ¿Correcto? Después recién evalúa la condición. Entonces me voy a valer de la función do while. Miren aquí. Ahora sí, el algoritmo. Fíjese. Bueno, R igual 0 y ahí pongo do while, ¿ve? Do while. ¿Qué sucede? R más es el factor de acortamiento del vector, porque ya cuando queda ordenado, R vale primero 1, después vale 2, después vale 3, es el factor de acortamiento del vector. Y L es la condición de repetición del for. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando quedó ordenado, L detiene al sistema. Fíjese, desde J igual a 1 hasta J, N, que N es la cantidad de elementos del vector, son 5. Entonces, hasta J menor o igual que N menos R, J más. Es el for tradicional, ¿no? Entonces compara el primero con el segundo, ¿ve? El primero con el segundo. Como dijimos, que allá dijimos que 8 era mayor que 3, pasa por acá y hace la permuta, ¿no es cierto? El 3 pasa arriba y el 8 pasa abajo. Ahora bien, L pasa a 1. Fíjese que amaneció en 0. L pasa a 1. ¿Qué significa que L pasa a 1? Que hubo un movimiento, ¿entiende? Hubo un movimiento. Si hubo un movimiento, cuando pregunta while L igual a 1, sí, porque hubo un movimiento. Entonces repite. R pasa a 2, porque recorta los últimos 2, y repite el for. Pero atención que plancha L en 0, ¿ve? Lo plancha L en 0. Y empieza a ejecutarse de nuevo el for. Con el factor de recorte ahí en R, en 2, y se empieza a ejecutar de nuevo el for. Si hubiese un cambio, sale por verdadero y L se hace 1. Pero ¿qué sucede si no hay más cambios? ¿Ve? Acá ya quedó ordenado, no hay más cambios. Si no hay más cambios, cuando se toma este vector que ya está ordenado, ¿qué sucede? Planchó L en 0. Se va a ejecutar el for y como quedó ordenado, sale siempre por falso. Al salir por falso, L quedó en 0, no es 1. Por ende, no repite el algoritmo. Quiere decir que no lo repite. Bueno, entonces para terminar esta parte, ahí tenés el algoritmo, de nuevo. Entonces, si L queda en 0, no repite y toda esta parte inútil no se ejecuta. Acá no pasa nada porque son 5 elementos. ¿Qué sucede allá en el final número 3? Sucede que si yo quiero ordenar el precio unitario de menor a mayor, y permuto las posiciones, ojo que para preservar el orden de I, que es común denominador, tengo que hacer las permutaciones de los 4 vectores.
¿Ve? Ahí hice una permutación del precio unitario, luego la permutación del stock, luego la permutación del nombre genérico y por último la permutación del código del medicamento. ¿Para qué? Para preservar la coherencia del I, porque si no se me pierde, se me desordena uno y se me desordena toda la base de datos, ¿no es cierto? Entonces ahí puse un ejemplo de precio unitario de menor a mayor. ¿Cuánto va a haber? Y bueno, va a haber 3 líneas por cada vector. Si yo quise vectores, va a haber 45 líneas. ¿Hay alguna variable que me permita acortar la cantidad de sentencias? Sí, la hay. Se llama estructura, pero no la vemos en este curso. Entonces, bueno, acá tenés el final número 3, el método de ordenamiento, las ecuaciones para poder hacer el cambio, la función do while. Y espero que toda esta información y el mismo video te sea de tu utilidad.